Hola, el día de hoy estaremos trabajando en la clase de Química 1 con el tema nomenclatura y formulación de compuestos inorgánicos. Los objetivos: describir diferentes tipos de nomenclatura química en compuestos químicos inorgánicos y, dada la fórmula química de un compuesto, escribe su nombre y viceversa. Vamos a ver unas definiciones básicas, como ser qué es nomenclatura. Es un conjunto de reglas que se diseñan con la finalidad de asignar un nombre a los compuestos inorgánicos de forma sistemática y organizada. Para ello, hay una organización encargada para esto, que es la IUPAC. La IUPAC es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, que es la que establece las reglas para nombrar las sustancias químicas. Vamos a ver los tres tipos de nomenclatura. En primer lugar, vamos a ver la nomenclatura estequiométrica o sistemática. Este es el sistema que recomienda la IUPAC. Se basa en nombrar a las sustancias usando prefijos griegos que indican la atomicidad de cada uno de los elementos presentes en una molécula. Para nombrarlos, se sigue lo siguiente. Primero ponemos el prefijo, luego el nombre genérico, más el prefijo y el nombre específico. En esta tabla que tenemos por aquí, ahí están los prefijos griegos: mono, di, tri, tetra, hexa, hepta, octa, nona, deca, y según el prefijo va a ser el número de átomos. Si tenemos solo un átomo, vamos a utilizar mono; si tenemos dos, di; si tenemos tres, tri, y así sucesivamente. En algunos ejemplos, tenemos allí el monóxido de carbono, que es el primero que les muestro. En el monóxido de carbono solo tenemos un átomo de carbono y un átomo de oxígeno. Entonces, mono, porque solo hay un átomo de oxígeno; monóxido de carbono. En el segundo caso tenemos uno de carbono y dos de oxígeno. Entonces sería dióxido, porque son dos de oxígeno de carbono. Trióxido de dibromo. Tenemos tres oxígenos, por eso es trióxido de dibromo. Tenemos dos de boro, trióxido de boro. Tenemos el monóxido de nitrógeno. Tenemos uno de nitrógeno y uno de oxígeno, y así sucesivamente. Aquí tenemos varios ejemplos que ustedes lo pueden escribir en su cuaderno. Vamos a continuar con otro tipo de nomenclatura, que es la nomenclatura stock. Esta nomenclatura se basa en nombrar los compuestos escribiendo al final del nombre con números romanos la valencia atómica, o sea, el número de oxidación que se está utilizando el elemento, los átomos. Y es el que indica el número de electrones que un átomo pone en juego en el enlace químico. La forma de nombrarlo, según la nomenclatura stock, va a ser el nombre genérico más la palabra de, más el nombre del elemento específico, más el número de valencia. Para hacerles más claro, aquí hay unos ejemplos. El primer compuesto que tenemos, el óxido de hierro 2. Tenemos un átomo de oxígeno y de hierro. Tenemos uno de hierro. En este caso, en este compuesto, el hierro está trabajando con valencia 2, o el número de oxidación número 2,
y el oxígeno con 2. Por eso ahí está simplificado. Más adelante vamos a ver cómo es que se puede simplificar cómo se pueden simplificar la fórmula. Entonces, ahí podría ser Fe2 o 2 y simplificado es como lo tenemos ahí. Entonces óxido de hierro 2, porque el hierro está trabajando con la valencia 2. En el siguiente caso tenemos el hierro y el oxígeno. El óxido de hierro 3. Óxido, porque tenemos ahí el caso del oxígeno. El oxígeno está trabajando con 2 y el hierro está trabajando con 3. Entonces óxido de hierro 3. Es escribimos en números romanos con el número de oxidación con el que está trabajando el hierro. También tenemos ahí esos otros ejemplos. Los pueden escribir en su cuaderno para que tengan ahí varios ejemplos. Vamos a continuar en la nomenclatura número 3, que sería la nomenclatura tradicional. Ya en la clase pasada estuvimos hablando un poco de estas reglas, solo las coloqué ahí para hacer un recordatorio, pero ya hemos estado hablando de estas reglas. El sistema de nomenclatura tradicional se indica la valencia del elemento de nombre específico con una serie de prefijos y sufijos. Para eso tenemos esta regla. Cuando el elemento solo tiene un número de oxidación, solo se utiliza la sílaba de. Cuando tiene dos valencias, vamos a utilizar el sufijo oso e ico. Oso para el número de oxidación más pequeño e ico para el más grande, o sea, el número mayor. Cuando hay tres distintas valencias, para la valencia menor vamos a utilizar hipooso, para la valencia intermedia oso e ico para la valencia mayor. Cuando tenemos más de 3, que tenemos hasta el número 7, hipooso, hipo que sería el prefijo y oso el sufijo, lo vamos a utilizar para las valencias 1 y 2. Oso, el sufijo oso, o sea, la terminación oso la vamos a utilizar cuando estemos trabajando con 2 y 3. Ico, para la valencia 5 y 6. Y per, que sería el prefijo, y el sufijo ico, o sea, la terminación, para la valencia 7. Vamos a ver algunos ejemplos. En el primero, óxido de calcio. Óxido de calcio. El oxígeno trabaja con -2 y el calcio solo tiene una única valencia, que es 2. Entonces, como solo tiene una valencia, por eso solo se llama óxido de calcio. El siguiente es óxido de litio. Óxido de litio, igual. El oxígeno está trabajando con -2, que es la única valencia del oxígeno. Y el litio está trabajando con 1. Igual en el caso, vamos a ver en el caso del óxido cobaltoso. En el caso del cobalto, veamos, el cobalto tiene 2 y 3, o sea, 2 números de oxidación. En este caso está trabajando con el más pequeño, que es con 2. El cobalto trabaja con 2 y el oxígeno con 2. Ahí está simplificada la fórmula.
Y el nombre nos queda óxido cobaltoso porque estoy utilizando el más pequeño. Óxido plúmbico. Vamos a ver, vamos a buscar en la tabla periódica bueno, buscamos aquí la valencia del plomo. Y el plomo tiene 4 y 2. 4 y 2. El plomo en este caso estaría trabajando con la más alta, que sería 4, por eso ahí utilizamos la terminación ICO. Y ahí están esos otros ejemplos para que ustedes los puedan copiar y los puedan tener en su cuaderno. Aquí les tengo el hierro, que tiene tres números de oxidación. Para el más bajo dijimos que vamos a utilizar hipo-oso, entonces óxido hiperferroso. El intermedio, que sería la valencia número 3, que sería el óxido ferroso, utilizamos el sufijo oso. Y para el mayor número de oxidación, que sería 6, utilizamos la terminación ICO, óxido férrico. En esta tabla les tengo ejemplos utilizando los 3 tipos de nomenclatura. Veamos el monóxido de hierro, el FeO, con la nomenclatura sistemática monóxido de hierro, porque solo tenemos uno de oxígeno, monóxido de hierro. Con la nomenclatura stock, óxido de hierro 2, porque el hierro está trabajando con -2. Y en la nomenclatura tradicional, óxido ferroso. Óxido ferroso. Bueno, les estaba explicando el óxido ferroso. El hierro tiene 2 números de oxidación y está trabajando con el más pequeño, por eso su nombre es óxido ferroso. El siguiente, el trióxido, tenemos 3 moléculas de oxígeno de hierro, 2 átomos de hierro. Según la nomenclatura stock, óxido de hierro 3, el hierro está trabajando con la valencia 3, y óxido se llamaría óxido férrico porque está trabajando con el más alto, entonces estamos utilizando la terminación ICO. Entonces aquí les dejo varios ejemplos con los 3 tipos de nomenclatura para que les quede más claro los tipos de nomenclatura. Vamos a continuar con la formulación de compuestos inorgánicos. La formulación indica cómo se deben representar mediante una sola fórmula, en la que incluirán los distintos átomos que conforman un compuesto y la cantidad de cada uno. Se indicará como un subíndice colocado después del símbolo del elemento químico correspondiente. Vamos a ver las reglas para escribir las fórmulas de los compuestos. Como número 1 se escriben siempre a la izquierda el catión y a la derecha el anión. Ahí se los tengo con colores. A la izquierda el catión, en este caso sería el sodio, ahí está con verde. Y a la derecha el anión, que sería el cloro, lo tenemos en color rojo. Y ahí se los tengo identificados como catión y anión. De esta forma siempre se tienen que escribir el catión a la izquierda y el anión a la derecha. La número 2, los números de oxidación de los aniones y los cationes se escriben
sin signo como subíndices intercambiados. Cabe resaltar ahí que las palabras más importantes que ustedes deben tomar en cuenta se las resalto con color azul. En subíndices intercambiados, el del catión en el anión y el del anión en el catión. En este caso tenemos el aluminio y el oxígeno. El aluminio está trabajando con positivo 3 y el oxígeno con negativo 2. Entonces, el aluminio, que es el catión, tiene el número de oxidación, o sea, la valencia del oxígeno, o sea, 2. Ahí la tenemos, se las coloqué de color rojo. El oxígeno tiene el número de oxidación del aluminio, que es 3. Entonces, así se escriben las fórmulas. Se intercambian, los números de oxidación se intercambian como subíndices. El cloro, el otro elemento, el cloro, en el segundo caso, el cloro está trabajando con 5 y el oxígeno con negativo 2. Entonces intercambiamos los números de oxidación, cloro 2, que es el número de oxidación del oxígeno, y oxígeno 5, que es el número de oxidación con el que está trabajando el cloro. Bueno, les estaba explicando el óxido ferroso. El hierro tiene 2 números de oxidación y está trabajando con el más pequeño, por eso su nombre es óxido ferroso. El siguiente, el trióxido, tenemos 3 moléculas de oxígeno, de hierro, 2 átomos de hierro. Según la nomenclatura stock, óxido de hierro 3, el hierro está trabajando con la valencia 3, y óxido se llamaría óxido férrico porque está trabajando con el más alto, entonces estamos utilizando la terminación ICO. Entonces aquí les dejo varios ejemplos con los 3 tipos de nomenclatura para que les quede más claro los tipos de nomenclatura. Vamos a continuar con la formulación de compuestos inorgánicos. La formulación indica cómo se deben representar mediante una sola fórmula, en la que incluirán los distintos átomos que conforman un compuesto y la cantidad de cada uno. Se indicará como un subíndice colocado después del símbolo del elemento químico correspondiente. Vamos a ver las reglas para escribir las fórmulas de los compuestos. Como número 1 se escriben siempre a la izquierda el catión y a la derecha el anión. Ahí se los tengo con colores. A la izquierda el catión, en este caso sería el sodio, ahí está con verde. Y a la derecha el anión, que sería el cloro, lo tenemos en color rojo. Y ahí se los tengo identificados como catión y anión. De esta forma siempre se tienen que escribir el anión, el catión a la izquierda y el anión a la derecha. La número 2, los números de oxidación de los aniones y los cationes se escriben sin signo como subíndices intercambiados. Cabe resaltar ahí que las palabras más importantes que ustedes deben tomar en cuenta se las resalto con color azul. En subíndices intercambiados, el del catión en el anión y el del anión en el catión. En este caso tenemos el aluminio y el oxígeno. El aluminio está trabajando con positivo 3 y el oxígeno con negativo 2. Entonces el aluminio, que es el catión, tiene el
el número de oxidación, o sea, la valencia del oxígeno. O sea, 2, ahí la tenemos, se las coloqué de color rojo. El oxígeno tiene el número de oxidación del aluminio, que es 3. Entonces así se escriben las fórmulas, se intercambian, los números de oxidación se intercambian como subíndices. El cloro, el otro elemento, el cloro, en el segundo caso, el cloro está trabajando con 5 y el oxígeno con negativo 2. Entonces intercambiamos los números de oxidación, cloro 2, que es el número de oxidación del oxígeno, y oxígeno 5, que es el número de oxidación con el que está trabajando el cloro. Bueno, continuamos con la regla número 3. Los números de oxidación del catión y del anión no se escriben si ambos tienen igual valor absoluto, o cuando su valor sea positivo 1 o negativo 1, si es posible simplificar los subíndices del compuesto. En el caso de que se pueda, es mejor que los simplifiquemos. En el primer ejemplo tenemos el calcio y el oxígeno. Ambos están trabajando con el calcio con 2, positivo 2, y el oxígeno con negativo 2. La fórmula sería CaO. En este caso lo simplifiqué. Antes de simplificar quedaría Ca2 o 2, y simplificado, así como lo tengo, CaO, es el óxido de calcio. En el siguiente ejemplo tenemos el plomo, que está trabajando con 4, y el oxígeno, que está trabajando con 2. Intercambiamos el número de oxidación, 2 del oxígeno, se la colocamos al plomo, y los 4 del plomo se los colocamos al oxígeno como subíndices. Simplificando sería, en el plomo me queda 1 y en el oxígeno 2. Sacamos la mitad, ambos tienen mitad, la mitad de 2 es 1, y como si utilizamos, si se está utilizando 1, no se escribe, se sobreentiende que es 1, y la mitad de 4 es 2. Entonces nos quedaría PbO2. En la regla número 4, si se trata de un anión poliatómico, este debe encerrarse entre paréntesis antes de colocar el índice. El primero tenemos los iones de calcio y clorato. Calcio está trabajando con 2, y el clorato, que es el ClO3 con una carga negativa. Entonces, como es un anión poliatómico, el ClO3 se encierra entre paréntesis para colocarle la carga del calcio, que en este caso sería 2, y al calcio no se le escribe nada porque en todo caso sería 1, y anteriormente estábamos hablando que cuando se trabaja con 1 no se escribe. En el segundo ejemplo, los iones de potasio y carbonato. El potasio está trabajando con positivo 1 y el carbonato CO3 con 2 cargas negativas. Entonces le colocamos las 2 cargas negativas al potasio, K2, CO3. Este no se va a escribir entre paréntesis porque solo habría que escribirle 1, entonces por eso no es necesario que le coloquemos paréntesis.